soy Trinidad Morán y esto es Estamos Organizados de Piensa TV. Como siempre, nuestra idea es mostrarle las distintas iniciativas ciudadanas de la región de Valparaíso y, por supuesto, la historia detrás de sus protagonistas. Hoy día, nuestra organización invitada al día de hoy es Base Pública, una organización sin fines de lucro que promueve, visibiliza y reúne de una manera transversal a distintos ciudadanos que tienen como fin promover la participación ciudadana y por sobre todo lograr que estos distintos actores puedan reunirse y convocarse en esta función. Dentro de los distintos objetivos que tiene Base Pública es articular un movimiento transversal de personas que están preocupadas por una parte de los problemas sociales y medioambientales que afectan al sector más vulnerable de la población, además de generar distintos encuentros, de fortalecer las capacidades de liderazgo de las personas, de los líderes sociales y además promover espacios de incidencia política ciudadana. Nuestro invitado estrella el día de hoy es Nicolás Cruz. Nicolás es arquitecto, es diplomado. Voy a demorar en el currículum. No, por favor, no, sí, porque es muy bueno, es muy bueno. Es arquitecto, diplomado en políticas públicas de la Católica, fue director regional de un texto para Chile en nuestra región. Por otra parte, fundador de Junto al Barrio. Además, hoy día está como director ejecutivo de Base Pública y además ha ganado unos premios súper importantes, cívicos, vamos a decirlo. Fue honrado por el Banco Mundial, ¿cierto? Como premio al emprendedor y además fue reconocido dentro de los 100 jóvenes líderes por la revista El Sábado del Mercurio. Tremendo currículum, Nico. ¿Cómo estás, Nico? Bien, bienvenido a Estamos Organizados. Pues, un gusto estar aquí con ustedes, volver a esta región donde desarrollé un trabajo súper bonito en los campamentos y encantado de estar contigo también, que te conozco hace tantos años. Así ¿cierto? Que gracias por la invitación. Feliz nosotros de tenerte acá. Nico, un poco se nota con el currículum que les contaba hace poco, pero has tenido siempre una tremenda vocación de servicio público y en este sentido, para los que no te conocen, desde tu vida universitaria, me acuerdo que tú me contabas, viviste en campamento, después trabajaste en techo, Junto al Barrio, hoy día con Base Pública. ¿Cómo nace esta idea de trabajar ahora, pero la participación ciudadana, pero desde las bases? ¿Cómo nace? Sí, mira, yo creo que es una extensión de lo que he hecho toda mi vida. En el fondo, Base Pública no es distinto a mis otros proyectos, pero tienen focos, quizás focos un poco diferentes. Como tú sabías, yo hace ya 12 años, 15 años, que me fui a vivir a una población, a la población de Los Nogales en Estación Central, y ahí empezamos a construir con los vecinos, con los pobladores, proyectos, iniciativas. Y desde ahí, claro, fue luego en el techo, aquí en Valpo, la ciudad con más campamentos en Chile, con más familias en situación de campamento. Había una tarea titánica, era uno de los primeros directores, digamos, jornada completa, pagado para liderar la oficina regional, y ahí fue una experiencia increíble porque armamos un proyecto con varios profesionales, cubrimos todos los campamentos de la región, visibilizamos los campamentos que no estaban siendo visibilizados en ese momento. Y luego de eso vuelvo a la población donde yo había vivido a formar Junto al Barrio, que es esta fundación que inserta profesionales del mundo social y del mundo de la arquitectura para levantar junto con los vecinos iniciativas que promuevan el liderazgo de los dirigentes, mejoren el tejido social de las poblaciones y al mismo tiempo construyen espacios públicos de calidad, ¿no? Entonces, esa fundación la formamos ya hace 6 años, donde yo vuelvo a la población y empezamos a trabajar con los vecinos. La primera donación fue de la municipalidad, que nos donó 500.000 pesos, y ahí eso fue creciendo durante 7 años, y hoy día estamos en 3 regiones, trabajan cerca de 40 profesionales en la fundación, y seguimos construyendo espacios públicos y mejorando y promoviendo el tejido social y el liderazgo de los dirigentes. Estamos aquí en Valparaíso, estamos en 3 barrios en Valparaíso, ahora estamos cambiando de barrios en Playa Ancha. Así que acabamos de tener un encuentro nacional de dirigentes con más de 100 dirigentes de todas las regiones. Estamos trabajando aquí en Valparaíso también. Entonces eso fue la primera. Y luego de eso viene una reflexión sobre de qué manera esto que estábamos haciendo Junto al Barrio podía tener una mirada mucho más amplia de la sociedad. Uno se da cuenta que al final los proyectos que resultan en la población son aquellos en los cuales las personas aprenden a confiar unos con otros, ¿no? Los proyectos salen porque el alcalde se la creyó, porque el dirigente se la creyó, porque la comunidad se la creyó, porque la fundación, la ONG. Entonces al final las cosas resultan porque
Resulta en la medida de qué tan dispuestos estamos a colaborar y a confiar los unos con los otros para que resulten los proyectos. Entonces, frente a la crisis de desconfianza y frente también a una mirada que también responde a una cosa muy particular en Chile, que yo sentía que estaban capturados los espacios de incidencia en Chile, que eran los mismos los que incidían, los mismos que aparecían en los medios, los mismos, y que en esta experiencia, digamos, de 15 años metido en población, uno se da cuenta que hay un montón de dirigentes, de actores involucrados en territorio que no estaban incidiendo, que no estaban participando. Y gente valiosísima. Y gente increíble. Entonces ahí surge esta necesidad de salirme de junto al barrio, para ser parte del directorio, y formar este nuevo referente que se llama Base Pública, que tiene 3 pilares estratégicos. Y Base Pública apunta desde esos 3 pilares a construir una sola cosa en Chile, que es capital social. Es la capacidad de un país, de una nación, a trabajar desde la colaboración y la confianza en vez de desde los intereses particulares y desde la competencia. Y en ese sentido, en el país que vivimos es un cambio paradigmático. O sea, es decir, mira, ser país se trata no solamente de compartir un territorio, sino de la capacidad que tengan esas personas de confiar los unos con otros y construir un proyecto país. Y los proyectos país se construyen con colaboración, no con competencia. Entonces, surge este tema del capital social. ¿Cómo construimos sociedades más colaborativas y de mayor confianza? Y la confianza apunta a todo nivel, ¿no? Sin confianza no hay construcción societaria. Y ahí empezamos con 3 pilares estratégicos. Lo primero decimos, bueno, vamos a levantar una red de ciudadanos preocupados de los intereses públicos. O sea, que estén mirando la sociedad, mirando los territorios, mirando las comunidades con intereses públicos. Eso significa con el interés del bienestar de todos, ¿cierto? Que busquen el bienestar de la comunidad y de la mayor cantidad de gente posible. Luego, dijimos, no solamente falta con levantar estos agentes de cambio, estos ciudadanos, sino que también hay que juntarlos y tienen que dialogar para poder incidir, para construir colectivamente la forma en que queremos vivir. Y ahí, en el fondo, desarrollamos con financiamiento de Corfo los encuentros Vincúlate, que partimos en Valparaíso, juntamos a más de 120 líderes de la región, seguimos a Copiapó, estuvimos en la Araucanía. En la Araucanía todo el mundo decía, aquí no tienen nada que hacer, estamos todos peleados con todo, y juntamos al pueblo mapuche, con la multigremial de empresarios, con el gremio transportista. Fue una experiencia increíble de diálogo social durante todo un día. Y hoy día, después de esa experiencia, fuimos a Iquique y hoy día nos toca Aysén. Entonces, desde Base Pública quisimos partir por las regiones, construyendo capital social y confianza desde las regiones. Y el último pilar, que se estrena en abril, es un medio de comunicación online, donde como Piensa TV, a visibilizar este nuevo paradigma, esta nueva forma de hacer las cosas, que se agarran de la colaboración y la confianza como pilar estructural, ¿no? Nico, estos encuentros Vincúlate, que básicamente tienen como esta finalidad de conversar, de dialogar, de tratar problemas sociales, medioambientales que afectan a todos, pero por sobre todo a los sectores que más lo necesitan. ¿Qué sale de esto, desde esta juguera? Sí. Mira, primero estamos en un ejercicio de ciudadanía. Lo que tiene Base Pública es un fuerte deseo primero, a propósito de incluir a personas que no han estado en los lugares de decisión y de construcción societaria, ¿no? Que siempre ha sido marginado de esta posibilidad. Entonces, nosotros siempre hacemos un esfuerzo de inclusión y de horizontalidad en el diálogo social que nosotros promovemos. Y eso lo hacemos con metodología que están hoy día ocupando los gobiernos de Finlandia, de Irlanda, para construir diálogo social, que lo ocupan para sistemas de gestión de controversias, de pacificación. O sea, estamos trabajando con la última tecnología de diálogo social, y eso es extraordinario, porque efectivamente nosotros logramos construir con la gente diálogos horizontales, que eso en Chile ya es muy difícil, ¿no? Porque siempre llega el gallo que tiene más poder y en la misma mesa se generan unas distorsiones horribles. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es incluir a un montón de personas que no están siendo hoy día considerada en la toma de decisiones. Se generan estos encuentros que tienen cuatro momentos, te diría yo. El primero es el momento de la confianza, de vincularnos y conocernos entre las personas que están ahí. Luego pasamos al levantamiento de la agenda. ¿Cuáles son los temas que nos interesan regionalmente promover colaborativamente? ¿Y ellos los levantan? Ellos los levantan. Aquí, en el Fondo Base Pública, no tiene agenda o temas de interés. Nuestro único tema de interés es que se construya una experiencia de colaboración y confianza entre los actores que logre levantar temas de interés público. Perfecto. Y abordarlo. Entonces, luego viene la parte de levantamiento y luego viene la parte de toda esta masa de gente se agrupa por intereses.
sea, a mí mi tema es el medio ambiente, mi tema es la ciudad, mi tema es el patrimonio, mi tema es la salud pública, mi tema es la educación, y estos actores se van mezclando en las mesas de interés, ¿no? Y estas mesas de interés construyen y levantan propuestas de incidencia y construyen agenda. Entonces lo que estamos haciendo, intentando hacer hoy día, es darle seguimiento a esas mesas de trabajo y ver de qué manera y estar preguntándonos todo el rato si la sociedad chilena hoy día está preparada para una incidencia más colaborativa, una incidencia más ciudadana, que responda a las bases. Y en ese juego estamos llevando a cabo ahora, ¿no? No es fácil que la gente permanezca en mesa, que continúe el trabajo, pero eso estamos impulsando lentamente, y en la medida que logremos levantar más recursos, que son recursos súper, en el fondo para nosotros, tenemos muchas restricciones para el levantamiento de recursos, porque, por ejemplo, no recibimos apoyos de empresas, no recibimos grandes sumas de dinero. Tenemos el deber de construir una plataforma súper legítima en Chile, o sea, que es un lugar que efectivamente... Pero eso, perdona, fue una cuestión... No, sí, nosotros. ¿Lo decidieron ustedes? Nosotros dijimos, no, aquí esta cuestión se va a financiar primero con aporte de todos los ciudadanos, sin aporte de empresa, y vamos a transparentar todos los fondos que nosotros tenemos, como una manera de construir un espacio de legitimidad en Chile, ¿no? Porque la tercera pata de base pública que te contaba yo es un medio de comunicación, sí, que quiere ser financiado sin publicidad, porque efectivamente no queremos que nos bajen, cuando hablemos de los intereses públicos, no queremos que ningún sector nos baje una nota porque atenta contra sus intereses privados. Notable. ¿Cachai? Entonces ahí estamos desarrollando una estrategia de crowdfunding con Enrique García, que es el exdirector de Canal 13, Andrés Wood, de la Cruz La Fuente, y estamos desarrollando piezas audiovisuales que nos permitan invitar a los ciudadanos a construir en Chile un medio de comunicación financiado por los ciudadanos que nos responde a intereses comerciales. Entonces es una tarea, la verdad que nos hemos puesto muchas barreras para nuestro desarrollo como organizacional, pero creemos que son las barreras necesarias para construir un espacio de legitimidad y diálogo que ponga su valor en las personas. ¿Te fijas? Y no a los intereses, o sea, que se vea base pública como un articulador legítimo de la sociedad civil. Perfecto. En esa pega estamos. Durante este año, la Fundación Piensa, junto a DIMARC, lanzó una encuesta que tiene unos datos bastante reveladores. Por ejemplo, en materia de participación ciudadana, se habla que el 67% de la población no participa, pero en ningún tipo de organización civil. Y peor aún, el 50% de ellos declara que no tiene interés en hacerlo. Ante un panorama que es como desolador en términos también de confianza, ¿cómo se motiva? ¿Cómo se trabaja con esas cifras? Mira, es que hay que mirar esas cifras, porque una cosa es que la gente... A ver, todos participamos en sociedad. Esa es la primera, en el fondo, mirada. Cuando yo recojo un papel o yo voto un papel, estoy participando en sociedad. ¿Cierto? Eso es clave. Cuando yo me preocupo de conocer a mi vecino o prefiero ponerme una reja electrificada, estoy participando de alguna manera en sociedad, ¿no? Entonces, otra cosa es que las personas quieran participar desde las organizaciones formales. Pertenecer a algo. Y ahí lo que uno ve es que efectivamente hay distintas crisis que atacan ese problema. Primero, es la falta de confianza, ¿no? Primero es el problema de los liderazgos, ¿no? Que ese liderazgo o esa persona que lidera esta institución no me gusta. Sí. Que no es que no quiera participar en la organización necesariamente, es que el presidente de la Junta de Vecinos es un gallo que está alineado con tal partido político o que responde a tales intereses, y esos intereses no me representan a mí, ¿no? Segundo, es que lo que sí estamos viendo a nivel mundial son agrupaciones instantáneas que se juntan en función de intereses concretos, ¿no? Entonces, hoy día podemos decir que la sociedad hoy día está mucho más articulada, por ejemplo, a través de las redes sociales que a través de organizaciones formales, ¿no? Porque, y eso responde a intereses, a colectivos, que son redes que se arman y se desarman en función de problemáticas específicas, ¿cierto? Y uno ha visto en Chile cómo grandes organizaciones se inflan en función de ciertas cosas y se desinflan. Uno lo ve con los movimientos sociales también. Entonces, hoy día la sociedad es mucho más dinámica en su funcionamiento y requiere también de mayor velocidad en la toma de decisiones, o sea, buscan mayores poderes de incidencia. Las organizaciones formales, si no son capaces de articularse en función de grandes desafíos o desafíos que desborden la propia organización, yo creo que son organizaciones que no están acorde a los tiempos.
y si bien tienen una responsabilidad muy importante respecto al trabajo, por ejemplo, de una junta de vecinos, hay que entender que en el fondo que la tarea de eso para muchas personas le queda chica en función de sus intereses. Otra cosa es el tejido social. O sea, en el fondo, ¿qué tan dispuesto estoy yo, por ejemplo, a no participar de ninguna organización formal, pero sí conocer a todos mis vecinos, cuidarnos la casa, protegernos, salir con los hijos? Que esa es otra cosa que tiene que ver con el tejido social. Absolutamente. Entonces, lo que quiero decir es que hoy día las cosas están mucho más mezcladas, son más difíciles de ver, están vinculadas de distinta manera. Entonces, el creer que la gente no participa porque no es parte de una junta de vecinos, yo creo que es una visión, yo creo que es una manera de entender la realidad que no va con los tiempos que la realidad hoy día es más dinámica. Hoy día estamos viendo. Ahora, lo que sí es cierto es que tenemos una crisis de confianza brutal. Solo a nivel país, solo el 12% de las personas confían en otro. Me gustaría que retomáramos el tema de la confianza, que me parece fundamental. Por ahora vamos a hacer una pausa y seguimos y nos vemos en un ratito más. El desarrollo varía fuertemente según la región de que se trate y el crecimiento se encuentra altamente concentrado, capturando Santiago la mayor parte del capital político, económico e intelectual. Es momento de diversificar el resto del territorio nacional. Retomamos nuestra conversación con Nicolás Cruz, director ejecutivo de Base Pública, y vamos a volver a conversar sobre un tema que en lo personal me parece fundamental, hablar de la confianza y más bien de la desconfianza que existe hoy día. Tú estabas hablando de una cifra. Hoy día hablamos, esto no solo es una realidad que ocurre en Chile, sino que también en Latinoamérica. Desconfianza en las instituciones públicas, en la clase política, en la iglesia. Y hoy día, con toda la realidad y contingencia actual, también se trasladó al sector empresarial. ¿Qué se hace? ¿Cómo ves la situación de Chile? ¿Tenemos esperanza? No, sí, yo tengo esperanza al menos y al final la confianza es para quien decide tener confianza. O sea, en el fondo la confianza para mí es una actitud. ¿Cachai? Yo voy por la vida confiando aunque me caigan, digamos. ¿Cachai? Sí, o sea, sí, y yo prefiero seguir confiando. Entonces al final lo que ocurre es que la gente ya no quiere confiar. O sea, hablamos por una parte de la confianza que podemos tener entre pares, entre pares. Pero frente al poder, de una u otra manera. Yo creo que el poder va a estar en el banquillo de los acusados en Chile durante mucho tiempo. Y ese tiempo se va a alargar o se va a cortar en la medida de que los que ostentan el poder y los que no lo ostentan empiezan a construir caminos de sociedad un poco distintos a lo que están haciendo, ¿ya? Por una parte, los que no tienen el poder tienen la obligación de articularse, de construir colectivamente, de buscar la colaboración, de visibilizar sus problemáticas de una manera distinta. Y los que tienen el poder tienen que estar dispuestos a salir del castillo, a encontrarse con los demás, a buscar espacios de diálogo horizontal. Entonces, pareciera ser que, bueno, ¿qué tanto estamos dispuestos a hacer esto? Primero, los que estamos en la base y quieren incidir, ¿somos capaces de articularnos en función de nuestros intereses públicos? Y los que están en el poder, ¿son capaces de salirse del poder y tener un encuentro horizontal con los demás? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo en Base Pública. ¿Somos capaces de construir instancias de diálogo que nos permitan articular a la sociedad civil, al mundo privado y al mundo público en instancias de interés público? Y por otro lado, ¿estamos dispuestos desde este ejercicio, invitando también al sector público, al Estado, a los que tienen el poder, a encontrarse con los que quieren construir una manera de ser en sociedad distinta? O sea, yo creo que y al final pasa también por el sistema donde estamos instalados, porque alguien estaría dispuesto a abandonar el poder que tiene para ir a encontrarse con otro. Yo creo que ese cambio pasa por los valores societarios que esa persona tenga. O sea, en el fondo, ¿qué tan importante creo yo
¿qué es tan importante para mí construir un país con los demás? ¿Y qué tanto no me importa construirlo? Entonces, uno ve que en el fondo lo que más me abisma a mí es ver personas que creen que el país se trata de temas, en el fondo, que los países se construyen individualmente en vez de colectivamente. O sea, si de algo se trata ser país, es de buscar proyectos colaborativos y colectivos. Si no, somos un país sin sueños, somos un país cada vez más individualista, más materialista. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo en intentar juntar mundos para que esos mundos se transformen en esa relación o en ese relacionamiento. Y eso es lo que estamos intentando hacer, juntar a la dirigente de barrio con el empresario, con la persona de la alcaldía, con la persona de la fundación, que se junten y deliberen colectivamente sobre cómo quieren vivir. Si no se hace, o sea, esa es la primera gran como punta de lanza que tiene Base Pública, es juntar los mundos para buscar colectivamente la forma en que queremos vivir. Si no somos capaces de hacer eso, menos vamos a ser capaces de hacer todo lo demás. Menos vamos a ser capaces de que las personas abandonen el poder o repartan el poder o horizontalicen el poder para que los ciudadanos puedan incorporarse a la toma de decisiones. Y yo tengo la fe que hay una tendencia mundial a construir una sociedad más colectivamente, y eso lo podemos ver en todas partes del mundo. Y la gente que ostenta el poder, si no se sintoniza con esa nueva ciudadanía que quiere construir y quiere incidir, están destinados al fracaso y a la desaparición, a la extinción, y ojalá así sea. Hoy día, en el fondo, las redes sociales, hoy día en que cada vez hay más gente que vive en ciudad y que está llamado a ese relacionamiento en la ciudad. En el fondo, esos son procesos que no nos damos cuenta, pero hace 3 años atrás hoy día más gente vive en ciudades que en el mundo rural. Eso al ser humano le pone una dinámica, o sea, nos enfrenta a una pregunta que es gigantesca. ¿De qué se trata vivir juntos? ¿Cómo cómo construimos ciudadanía? ¿Cómo construimos convivencia en espacios, digamos, de ciudad? Es un desafío gigantesco. Lo vemos todos los días cuando tomamos la micro, cuando tomamos el taxi, cuando estamos en la calle. ¿Cómo somos unos con otros? ¿No? ¿Cómo somos unos con otros hiperconectados también? Entonces, esa forma de ser, esa forma de construir humanidad se va a ir acrecentando con el tiempo. Y Base Pública está en esa corriente, en el sentido de ir desarrollando en este proceso instancias de encuentro genuino de los unos con los otros para construir la sociedad que queremos colectivamente. Lo otro, yo tengo la esperanza y estoy seguro que va a desaparecer. O sea, el poder se va a tender a horizontalizar en los próximos años. A mí no me cabe ninguna duda de eso. Y se va a horizontalizar con la presión de aquellos que quieren participar en la historia de la humanidad. El tema de las redes sociales. Hoy día todos queremos estar. Todos queremos tener un Facebook. Todos queremos dejar registro. Todos queremos estar, ser parte de la historia. Nadie se quiere quedar atrás de eso. Nadie. Eso no se va a detener. Eso se va a ir incrementando. ¿De qué manera esta humanidad logra construir espacios donde esos logren generar cierta incidencia? Yo creo que ese va a ser nuestro desafío. Hoy día la sociedad chilena no está madura para eso, pero en el ejercicio de este encuentro y de esta sociabilización vamos a ir madurando, porque la otra condición es la violencia. O sea, yo creo. Nico, cuando hablamos de cambio también hablamos de renovación de la política. Y la renovación de la política pasa en alguna medida por la renovación también generacional. Sí. En la última elección presidencial y parlamentaria entró una nueva camada de diputados jóvenes. Sí. ¿Cómo ves su trabajo? ¿Cómo crees que lo han hecho? Cuéntame, cuéntanos a todos. Mira, yo creo que bien. De todas maneras, bien. Y a mí me encanta que haya gente más genuina y que represente a una juventud que está plantada bajo otros paradigmas. Me encanta que esa juventud dialogue con los que llevan tiempo y construyan en esa sinergia una nueva realidad. Pero también creo que hoy día falta una visión más colectiva que partidista. Pensar no solamente en las ideas de la política, sino en el modo de la política, en cómo se hace política.
Y uno cuando se mete, nosotros tenemos reuniones muy periódicas con diputados, senadores, los invitamos a los encuentros, los hacemos que participen con la gente y todo. ¿Y van? Sí van. Por supuesto. Sí van. No, que a veces no toda la jornada, pero sí van. Y lo que uno echa de menos ahí es en el fondo de qué manera estos diputados o estas personas que ostentan poder efectivamente le otorgan más poder a la gente. Yo creo que ahí hay una deuda desde las nuevas generaciones, que se atrevan a construir más con la sociedad civil y menos desde los lugares de poder. Y necesariamente, y esa construcción con la sociedad civil, que ojalá no intenten capturarla para sus intereses ideológicos, sino que promuevan la libertad y la identidad propia de esa sociedad civil que quiere desarrollarse. Porque si no es una especie de paternalismo ideológico. Es decir, mira, yo me pongo desde acá, yo construyo desde acá, con esta visión de país, te ayudo a ti, pero en la medida también de que tú me retribuyas a esta visión de sociedad. Yo en ese sentido quizás seré demasiado liberal, no sé, pero en el fondo a mí me gusta que las identidades propias de la sociedad civil se fortalezcan, independiente de cómo piensen esas organizaciones de la sociedad civil o esa ciudadanía. A mí, o sea, y eso es confianza total en la gente y en su autodeterminación. Pero Nico, para incidir en términos de políticas públicas, yo sé que es sumamente importante lo que pueda realizar, por ejemplo, en este caso base pública y por supuesto la sociedad civil, pero a la hora de los que hubo, cuando estamos acá debatiendo, se necesita estar en el lugar donde las papas queman, como se dice vulgarmente. Es que así no es tan así. Hoy día tú en el Congreso la ley de presupuesto. Hablaron todos los diputados. Y decía, ¿de qué les sirve hablar aquí? ¿Sí? El presupuesto ya viene cocinado el presupuesto. Podrán debatir, qué sé yo, ya todos van a representar a su bancada, todos van a votar según lo que pensaron en la comisión política de su partido. Están todos debatiendo, se demoran 2 días para que todos hablen. ¿Y qué sabe la señora del barrio respecto de qué manera le va a incidir? ¿De qué manera las organizaciones en el fondo sociales se pueden hacer parte? ¿De qué manera hay un montón de decisiones? Nosotros seguimos creyendo que en el Congreso se corta todo y no es así. No es así. Toda la reforma educacional se cortó en la calle, no se cortó en el... O sea, hoy día la poca legitimidad que tiene el Congreso pasa porque esos congresos esas personas están acastilladas en el Congreso y no están representando un sentir ciudadano. Y ese sentir ciudadano yo creo que es mucho más transversal de lo que los políticos plantean la política. Cuando los vemos en la tele, uno agarrados con otro y, oye, los desencantados de este lado vénganse para mi lado, los desencantados de aquí vénganse para acá, que la democracia está aquí, que esto acá, que los piensa, que los nuevos referentes, que no sé. Entonces, en la otra esquina, saliendo del Congreso, está pasando otra cosa con la gente. Y la no sintonía. O sea, y además, yo creo que la política tiene que ver con el modo en que nos relacionamos unos con otros y buscamos el bien común. ¿De qué manera se relacionan estos tipos en el Congreso? ¿De qué manera buscan efectivamente el bien común? Yo le pregunto a cualquier persona en la calle, ¿tú crees que los políticos buscan el bien común? Haz una encuesta. ¿Qué te van a decir? ¿Tú efectivamente crees que la forma de dialogar, te gusta la forma en que dialogan los políticos? ¿Qué te va a decir la gente? Entonces, la política también se construye con el ejemplo, con la forma en que somos los unos con los otros, en que son ellos entre ellos, porque ellos tienen pantalla todo el día para decir, en el fondo, mira, esta es la forma de hacer política. ¿Y qué nos están mostrando? Ya, bueno, a partir también de hay una deformación de los medios de comunicación, ¿no? Que les importa también que se agarren y todo el tema, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo los chilenos acerca de cómo se construye el bien común? ¿Qué estamos viendo? Pregúntale a la gente que está viendo. Entonces, uno va a los territorios y efectivamente hacemos política. Porque juntamos los empresarios con el mundo mapuche, con la sociedad civil, con las fundaciones, dialogamos todo un día, nos encontramos, buscamos acciones comunes, nos organizamos en función de eso. ¿Acaso eso no es política también? ¿Y qué pasa si eso agarra fuerza y logramos instalar un tema regional? ¿Qué pasa con la descentralización en Chile, por ejemplo? Ustedes que están metidos en el tema de descentralización. ¿Cómo avanza el tema de la descentralización respecto de otros temas que se instalan en la agenda pública y salen así? Y otros temas pareciera que... ¿Qué pasa con el presupuesto para la gente que vive en campamento? Si la gente de los campamentos no está organizada, a nadie le importa. ¿Qué pasa con las regiones extremas de este país? ¿Qué pasa con la salud en esas regiones? ¿Con la falta de especialistas?
Y dice, ¿y dónde está eso en la discusión pública? ¿A quién le importa esa cuestión? Entonces... Sí, algo clarísimo. Yo creo que hay que no solamente pensar en la política desde las ideas, y con esto cierro, sino que hay que pensar también desde el modo en que hacemos la política. Y cuando me refiero yo a estos nuevos liderazgos políticos jóvenes, también, ojo, no pisar el palito respecto de la forma en que se hace política, sino cómo podemos innovar en la forma de hacer política y cómo esa forma de hacer política tiene que ver con las personas y con la libertad de las personas a autodeterminarse a la idea política que quieran, pero que aprendan a construir política en ese espacio. Un tremendo desafío. Nico, tenemos que ya, se nos va acabando el tiempo, así es la televisión, como dicen siempre. No, Nico, me gustaría que dejaras invitado hoy día a la gente que nos está escuchando, a los jóvenes por sobre todo, para que participen, se vinculen con la realidad de nuestro país y por sobre todo desde base pública. Mira, lo que a nosotros nos interesa es fortalecer la organización y la participación de la sociedad civil. Nuestro primer enemigo es la indiferencia, es no hacerse parte de los problemas o los desafíos que este país tiene. Háganlo de donde quieran, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, me da lo mismo. Lo importante es que participen y en ese andar aprendan a dialogar unos con otros y a construir proyectos colectivos, que eso es lo que de eso se trata el país. Y si alguien te está mirando, ¿cómo participa en base pública? Que nos escriban, que se metan en basepublica.com, vinculate.cl. La gente, esto se ve por internet, así que pues. La gente de Aysén estamos convocando a cientos de líderes en Aysén para construir política desde las bases. Y para buscar colectivamente el país que queremos construir, y eso se puede hacer desde un ascensor, una junta de vecinos, en el Congreso, aquí, donde podamos. Si la cuestión es abrirse al otro nomás y construir desde allí. Eso. Muchas gracias, Nico. En lo personal para mí es un agrado, un orgullo tenerte conmigo acá. Felicitarte por este trabajo, por todo lo que has hecho y nada, para seguir adelante, que los jóvenes y la gente se siga involucrando en la política, en esta forma de hacer política que estamos hablando hoy día. A todos los que hoy día nos ven, agradecerles por su sintonía, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que la próxima semana los tenemos invitadísimos con otra edición de Estamos Organizados. Que tengan una muy buena semana y que estén muy bien.